es hijo de un gran amigo mío que fue directivo bueno, en mi equipo cuando yo me mejengueaba. Sí, no es una él mejengueaba. Y yo siempre tuve la idea que el padre, porque ese apellido es muy escaso, yo siempre, y ahora me llevé la sorpresa de que verdaderamente sí, eso es quien yo decía. Así que bienvenido, padre, y muchas gracias. Bien, buenas noches. Vamos a intentar un poco acercarnos a lo que yo quisiera denominar el esqueleto del plan pastoral. La carne del plan la tendrán que ir ustedes visualizando conforme vayamos avanzando. Pero lo que más interesa es ver el esqueleto. ¿Por qué? Porque esto es lo que es invariable. Las actividades pueden cambiar, pero lo que es la parte vertebral del plan no se puede cambiar, porque es lo que se nos está pidiendo desde la perspectiva de la Iglesia. Quiero nada más mencionar que esto no es un trabajo de un día, son casi 10 años que se viene trabajando sobre el plan pastoral, con diferentes avances antes de ponerlo por escrito, antes de poderlo ya consolidar. Hubo muchos trabajos, muchas encerronas, muchas consultas que se hicieron de diferentes maneras y estudios que fueron permitiendo pues tener en mano esto que gracias a Dios no solamente para nosotros es una dicha tenerlo, sino que ya cuenta con un reconocimiento importante a nivel de América Latina y del mismo Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, pues es prácticamente uno de los primeros en su género en este estilo, que intentó pues abarcar todo y prácticamente con la dicha de haber podido tener Evangelii Gaudium como contexto a la hora de la redacción. Entonces no fue solamente, en un principio se había basado solo en la Aparecida y en medio de las circunstancias del Evangelii Gaudium nos permitió entonces hacer la redacción con relación a eso. Partamos del método que se utilizó. Seguimos la estructura del ver, juzgar y actuar. Sin embargo, ya tal y como nos lo presenta Aparecida, un ver la realidad a la luz de la providencia divina. Dice el Papa Francisco, ver la visión de nosotros no puede ser una visión aséptica, es una visión creyente. Es leer la realidad de la perspectiva creyente, juzgar desde los criterios de Cristo, camino, verdad y vida, y actuar desde la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, en ámbito de la salvación. Partimos de un análisis de realidad, del cual es importante pues, tomar conciencia, con diferentes tópicos. Si ustedes lo tienen ahí, los que tengan el plan a mano, se van a encontrar los diferentes tópicos a partir de la página 25, que se utilizaron directamente para hacer este análisis de la realidad. Un análisis de la realidad que nos pone delante de una problemática a veces un poco obviada y que sin embargo requiere pues una atención. Desde el punto de vista de la situación religiosa del mundo y del país, nos encontramos en medio de una situación de privatización de la experiencia religiosa. La tendencia común de las personas es ir constituyendo una especie de experiencia religiosa. Me explico, en América Latina nosotros no tenemos el problema del secularismo ni el ateísmo, lo tenemos pero de una manera muy pequeña. El problema nuestro no es el secularismo y el ateísmo, es la migración permanente de las personas en diferentes experiencias religiosas. Es muy difícil que una persona en América Latina diga que no cree en Dios. Las hay, no nos vamos a negar, pero el problema no está en creer o no creer en Dios, sino en esa experiencia religiosa que es o muy personal, o muy individual, o muy variada. Un día estoy aquí, otro día estoy por allá, otro día estoy por acá, otro día estoy por acá. Entonces hay una experiencia de pluriformidad religiosa, más que propiamente de una negación del mundo religioso. Y esto se ha ido construyendo sobre todo con una actitud en medio, que es la actitud de
rechazo a lo católico. Entonces hemos provocado a nivel de América Latina un proceso de descatoliquización más que de secularización. Lo que ha ido surgiendo en nuestros países ha sido más que todo un abandono de la experiencia religiosa desde la vivencia católica. Es una descatoliquización, no propiamente ni una descristianización, porque la mayoría de las personas siguen dentro del espectro cristiano, aunque ahora hoy por hoy sea tan variado, y tampoco un secularismo o un ateísmo, sino más que todo es una descatoliquización, de los cuales Costa Rica ocupa el tercer lugar a nivel de América Latina. Somos el tercer país a nivel de América Latina con mayor índice de descatoliquización. De los años 90 a la actualidad ha habido una disminución de 1 punto porcentual al año de católicos en el país. Bueno, eso suena muy así que bonito, ¿no? Eso significa 110 personas al día en los últimos 20 años que han abandonado la fe católica para ir en búsqueda de otro tipo de experiencia. Y eso sigue como tendencia, no es un dato puntual, es un dato de tendencia. Cada día 110 personas dejan la fe católica para adherirse a otro tipo de experiencia religiosa. Somos el tercer país solamente por debajo de Honduras y Nicaragua. Así que aquí nosotros tenemos que tomar una conciencia, hay que olvidarnos de los imaginarios sociales que nos hacen pensar en Costa Rica como un país católico. Desde hace rato no lo somos. Y el catolicismo se ha convertido más en una experiencia de índole folclórica, más que de índole vivencial. De hecho, en muchas de nuestras parroquias el católico nada más funciona para hacer turnos y hacer fiestas, para eso es lo que se identifica, o para hacer procesiones o organizar actividades. Por otro lado, dentro de este espectro tremendo de descatoliquización, ustedes podrían decir, bueno, pero la gente que deja la Iglesia Católica es la gente ignorante, ¿no? Resulta que no. La mayor parte, hoy por hoy, y esto es un estudio también que alarma, los más que dejan la Iglesia Católica en este momento son las personas de estatus medio y alto, y sobre todo los que tienen estudios universitarios o estudios superiores. Entonces no estamos hablando de lo que se hablaba hace unos años. En los 80 se decía que la gente que dejaba la iglesia era generalmente la gente de baja escolaridad o de falta de estudio. No, hoy más bien son las personas de mayor estudio, de mayor estatus social, de mayor condiciones económicas más altas, quienes más rápido dejan la fe católica. Así que nos encontramos con una circunstancia de suma preocupación. Por otro lado, eso nos lleva también a la conclusión de que estamos en un proceso peligroso de engorde, pero no de crecimiento. ¿Qué significa? Que estamos tratando de engordar, pero no de crecer. Y entonces todo lo que estamos haciendo es invirtiendo hacia el interno para sostener lo poco que queda. Y nos estamos matando entre nosotros mismos, creando lo que se llama un catolicismo tribal. Estamos buscando sobrevivir, y cuando hay una necesidad de sobrevivencia, la tendencia es no a buscar el beneficio o la salida, sino buscar el gueto, de crear de alguna forma u otra todas las barreras defensivas. Bueno, mucho gusto. Todas las barreras defensivas que nos permitan sobrevivir. Peor aún, comenzamos a pescar en pecera. Y eso va volviendo totalmente débiles, sobre todo los grupos y movimientos sobre los cuales nos vamos a referir ahora. ¿Por qué? Porque, como en el caso particular de la parroquia, uno de los grupos me solicitó permiso para ir a donde los otros grupos para invitarlos a hacer la experiencia de ellos. Pero ¿cómo es este desorden? Ustedes no nacieron para el interno. Todos los grupos y movimientos nacieron para el externo, para salir, no para buscar dentro de los que ya están. Pero en la desesperación, precisamente está la desesperación, que ya ahora comenzamos a competir al interno. Y vamos creando esta dimensión de tribalismo. Este es un término un poquito en el ámbito de la antropología social. Tribalismo significa que vamos creando nuestro propio modo de ser, nuestro propio modo de caminar, nuestro propio modo de vestir, nuestro propio modo de hablar, nuestra propia forma de celebrar. O sea, cada vez vamos más afirmándonos en lo particular que entender la dimensión de lo universal, por una simple reacción de miedo de perder a lo que tenemos. Y lo otro es este tipo de experiencia de engordar. O sea, estamos echándole aceite a la lámpara, pero no estamos iluminando en ningún lado.
Entonces son un montón de cursos, un montón de charlas, un montón de cuestiones, y cuesta un mundo que salgamos de donde estamos. Se ha caído en una situación de comodidad en nuestras circunstancias, que nos encanta hablar entre nosotros mismos, pero no nos arriesgamos a hablar fuera de los límites de nuestra propia experiencia. Hay una aparición de nuevos fenómenos que son interesantes a evaluar, fenómenos pseudo-cristianos que aún por hoy son los que están ocupando mayor atención y que son los más llamativos. Pseudo-cristianos, ¿por qué? Porque se usa la palabra cristiano, pero en realidad no son cristianos. Y yo ya me puedo atrever a decir eso, lo digo como antropólogo social, no como sacerdote, en el sentido de que hay experiencias, sobre todo de mega iglesias, donde ya la denominación cristiana desapareció. Primero que nada, el cristianismo es una religión para empobrecerse, no para enriquecerse, primero que nada. El Evangelio llama a que todos seamos pobres, no a que haya ricos. Sin darnos cuenta, hemos ido tomando el lenguaje de una teología de la prosperidad que no pertenece a la visión cristiana. Y recordemos que la pobreza en el Evangelio es una categoría de dignidad, no es una categoría de una cosa es la miseria, que es fruto de la injusticia, y otra cosa es la pobreza, que es una virtud evangélica. Pues el Evangelio llama a que todos seamos pobres, no que haya ricos. ¿Qué pasa con las megaiglesias? Las megaiglesias promueven la idea de que son una iglesia para los ricos, y de hecho para poder pertenecer hay que tener riqueza. Incluso ya se ubican en lugares donde para poder accesar se necesita cierto estatus social, ya no son de accesibilidad normal. Decía don Juan Stam, que es un presbiteriano, pero que estudió sobre esos fenómenos, dice que se pasó de un modelo, el modelo de la pulpería, que era el modelo original de los protestantes. El modelo de la pulpería era que en todas las calles, en cualquier cochera, se abría una iglesia protestante. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, nos podemos acordar de eso. Se pasó del modelo de la pulpería, que todavía era un modelo cristiano, porque estaba fundado en lo que era la pequeña comunidad, para pasar a un modelo de mall, donde entonces ahora en un solo lugar se concentra absolutamente todo. Yo soy párroco de San Antonio Coronado, al puro frente tengo una iglesita chiquitica, protestante. Y en esa iglesia usted puede pasar el domingo feliz de la vida. ¿Por qué? Porque en esa iglesia tiene guardería para 4 diferentes estados de edad, tiene food court, tiene tiendas, tiene cancha de básquet, tiene cancha de papi fútbol, tiene cancha de tenis y ya están construyendo la piscina. Y además la piscina es contemporánea. Entonces vean que la visión no es de iglesia, la visión es de cruz social. Estos ya no son propuestas cristianas, ya son propuestas de otro nivel. Y la pertenencia, la participación en eso implica toda una diferente estatus de vida. Porque si usted quiere, por ejemplo, matricular a su niño en uno de sus colegios, hoy por hoy tiene que sacarse un ojo para vender la córnea, para poder pagar solo un año, porque el año entrante va a tener que buscarse el otro ojo para pagar otra año. Pero el gran dilema es que muchos de los que están ahí son católicos, y muchos de los que están contribuyendo a eso son católicos. Peor aún, caen bajo el otro famoso toque de aquel de que aquí no hablamos de religión, aquí lo único que hacemos es leer la Biblia. Como si la Biblia se pudiera leer así como si fuera el periódico. Y ni siquiera el periódico se lee de una manera, porque falta interpretar. La Biblia se lee desde una comunidad. Y la comunidad es la que interpreta la escritura de acuerdo a su fe. Por ende, la Biblia se está leyendo ya con una intención directamente proselitista, no se está leyendo con una intención neutra, porque la Biblia no es un documento neutro. Recuerden lo que decía San Pedro: nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Pero esto, entiéndeme que ha ido creando todo un elemento de interés, un interés muy grande con relación a todo esto. Sobre todo también por una sociedad donde la oferta de las cosas de esa manera de supermercado, y esto nos presenta a nosotros pues una idea interesante. Usted sabe que el mismo efecto social, para usted es más seguro irse a meter a un mall que ir a comprar a la avenida central. Entonces la propuesta de la iglesia en la calle
es diferente. La propuesta ahora de la iglesia es un mall, toda la seguridad está ahí. Ya tengo escuela, tengo colegio, ya estoy a punto de tener universidad, tengo club social, tengo equipo de básquet, equipo de basquetbol, equipo de voleibol, equipo de fútbol, o sea, todo. Lo que tengo es un club social, no es una iglesia. Más aún, el nivel de predicación no son niveles para la conversión, no se predica para la conversión de la persona, se predica para la motivación de la persona. Entonces la misma escritura está siendo utilizada no para la conversión, sino para la motivación. Incluso si usted agarra y va a leer que son un conjunto de charlas donde usted va a escoger la que a usted le guste. No se ofrece un culto siquiera, lo que se llaman son centros de servicio de culto. Usted tiene diferentes opciones con diferentes predicadores, con diferentes temas, y usted va a los temas ahí. No importa, esa es la idea. Más aún, no hay una celebración. O sea, ya no es el modelo protestante común, ya es un modelo más, yo digo casi un estilo de, no sé, de seminario de motivación con tinte cristiano. Eso nos suma un poquito la realidad. La otra realidad que enfrentamos es la dimensión de la pobreza, que ya todos sabemos muy bien a nivel de nuestro país. Tenemos un crecimiento acelerado de la dimensión de la pobreza, por más que el gobierno diga que no es cierto, perdónenme, pero seguimos con un índice cercano al 23%, y con un aumento paulatino en muchas de las circunstancias. Junto a eso, los nuevos rostros de la pobreza, personas VIH positivas, en situación de farmacodependencia, personas en situación de calle, y esto es una de las cosas más alarmantes en el ámbito de nuestro país, el trabajo informal, que genera pues todo un elemento de inestabilidad permanente en la vida de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que, cuando vamos a ver en algún momento, las personas no sienten que nosotros como iglesia estamos respondiendo a nada de eso. Estamos concentrados en nosotros mismos. Y entonces la Iglesia Católica, y esta es una de los resultados interesantes, la Iglesia Católica se presenta como una opción para la clase media baja, pero no se presenta como una opción para los pobres. Entonces tenemos tres grandes linderos: la mega iglesia, que está abarcando la parte de la población media alta y alta; la iglesia católica, que medio está sobreviviendo con clase media baja; y toda la franja de pobreza está siendo asumida por experiencias ya ni siquiera cristianas, sino experiencias casi mágicas, al estilo de Pare de Sufrir, al estilo de los mismos mormones, los mismos como es Testigos de Jehová, Luz del Mundo, todo ese tipo de formulación que está tomando esa franja de una explotación, de una religiosidad más de índole mágico que de índole de fe. Entonces, ¿qué nos estamos quedando nosotros? Nos estamos quedando con la franja nada más de clase media y media baja. Por ende, al disminuir en el país la clase media y la media baja, que ya casi no existe, pues también tenemos una disminución en el ámbito del catolicismo inmediato. Y no estamos haciendo nada ni para recuperar la franja de la pobreza, y mucho menos para recuperar la franja de los profesionales. Nos estamos centrando simplemente en eso, en un estado permanente de sobrevivencia y de alimentación mutua, haciéndonos pobres entre nosotros mismos. Nada más, ay, qué lindo lo que estoy haciendo, claro que sí. El problema es el país, el problema son las situaciones, la gente que no se quiere comprometer, la gente que no quiere hacer esta cuestión, y entonces nos metemos en un montón de lenguajes que son simplemente excusas directamente para no dar un paso más allá, que es lo que de alguna forma u otra la realidad nos está exigiendo. Y ahí nos quedamos, entonces hacemos que una jornada, que hacemos un cursillo, que hacemos un retiro, y después entonces la gente no sigue perseverante. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Es que la gente no se quiere comprometer. No, eso sí, hay una exigencia que estamos planteando. ¿Qué estamos nosotros verdaderamente generando? Porque no puede ser que acá nosotros no logremos y en otro tipo de enlaces sí se logra, o en otro tipo de besos. Otra cosa importante es, ya no vivimos una población rural. Costa Rica ya no es un país rural, somos un país 85% urbano. Y la franja rural que queda es una franja dispersa.
Es decir, en realidad son padres que todavía son campesinos con hijos que son universitarios. Entonces, estamos en un proceso de pérdida de esta dimensión de la Costa Rica rural. El dilema es que seguimos bajo el pensamiento rural. ¿Y qué significa el pensamiento rural? Seguimos pensando en las estructuras eclesiales desde la perspectiva rural. Un padrecito que tiene que estar ahí en el templo, que tiene que estar haciendo no sé qué, Dios libre que no me atienda, Dios libre que me diga lo que no me gusta, Dios libre que no sé qué. Peor aún, no nos damos cuenta de que seguimos pensando en categoría rural. Y tanto es así que imagínense ustedes que cuando la parroquia de San Isidro de Coronado se fundó, tenía una población de 3.000 personas. Y desde que se fundó, pusieron 4 sacerdotes, porque era mucha gente, 3.000 personas. Hoy por hoy tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y sigue teniendo 4 sacerdotes. Y la gente entonces exige la misma atención, los viejos sobre todo, que a veces son los que más me caen, exigen, no, pero por eso deja por favor, que siguen exigiendo el tratamiento que tenían, porque ese padre sí era campeón. Y claro, como no era campeón, tenía 3 coautores y él solo para 3.000 personas. Yo estoy ahora en una parroquia solo con 27.000 habitantes, que cuando fue fundada tenía apenas 1.000 habitantes, que es San Antonio Coronado. Algunos dicen es que el cura de Ares sí era campeón. ¿Cuál cura de Ares? El cura de Ares tenía una comunidad de 300 personas y coautor, porque él se dedicaba a confesar y el coautor tenía que dedicarse a los demás. Fue el primer coautor que se nombró en Francia y se lo nombraron al cura de Ares. Y era una población de 300 habitantes. Entonces vean que nosotros nos traiciona el pensamiento rural. Peor aún nos traiciona un pensamiento de centro padrismo que es terrible. Os explico de una manera muy sencilla, a ver si logramos incluir dónde está el problema. Volviendo al ejemplo donde yo vivo, aquí está la parroquia, aquí está la iglesita, aquí está la calle, llega hasta la Trinidad de Moravia, aquí está comprando más terrenos. Esta iglesita tiene 25 pastores de staff, es decir, 25 pastores que están en tiempo completo pagados por sueldo. Y además de eso, 35 pastores voluntarios. O sea, es un total de 60 pastores. 60 pastores que están siempre por ahí, de alguna forma u otra. No sé, porque a mí una vez me llamaron para que le dieran una capacitación. Imagínense. Y la capacitación tenía que ser sobre el tema de visión cristiana. ¿Y dónde sacaron eso? Claro, desde marketing y toda la cuestión, lo que hacen es cantar el mismo lenguaje y una obligación. Ahí adapta la Biblia y ya me obligan a mí a hablar de un tema que ni siquiera yo tenía claro que era. Pero no importa. Lo importante es porque con acercamiento ya estuvimos. ¿Qué sucede? Vean el ejemplo muy sencillo. Si usted va a esa iglesita y dice, necesito hablar con un pastor, y por supuesto que va a encontrar unos libros. Son 60 que están ahí, más bien deben estar desesperados porque alguien llegue a hablar con ellos. Pero va al frente y pregunta, necesito hablar con el padre. ¿Dónde está el padre? Anden cayolando. No está. Ok, ¿cuál es el problema? En el fondo, ¿cuál es el problema? Seamos sinceros con nosotros mismos y cuál es el problema que hay. ¿Usted cree que lo que hace falta es sacerdotes? ¿Qué es lo que hace falta entonces? ¿Cuál es el problema que existe dentro del punto de vista de la mentalidad? Todo el trabajo que tiene el sacerdote. No, vean que no estamos llegando al meollo del asunto. El meollo del asunto es muy sencillo. Cuando esa persona fue a la otra iglesia y preguntó que necesitaba hablar con un pastor, se preguntó a esa persona, ¿y a este quién lo hizo pastor? ¿Quién lo formó? ¿Cuántos años tuvo que estudiar? ¿Quién ordenó como pastor? ¿Quién lo puso ahí como pastor? Mentira que se lo preguntó. Bastó que le dijeran que era el pastor y salió contenta porque le dijeron, hablé con el pastor. En cambio, en la iglesia católica, si yo no hablo con el sacerdote, no hablé con nadie. Porque a mí lo único que vale en la iglesia católica es el cura, no vale ningún ser humano. Pero somos tan ilusos en esta cuestión que yo soy capaz de agarrar a cualquiera de la parroquia, inclusive a cualquiera de ustedes, de encarar una camisa clerical, lo pongo cuello, lo siento en la oficina, y cuando usted llega y le pregunta, no importa, lo ponemos, y alguien llega y pregunta, necesito hablar con el padre, y dice, sí, ahí está, no hay ningún problema, entre.
Y la persona entra, habló, se le puedo decir la primera tontera que se le ocurrió y la persona sale contenta porque habló con el Padre. Perdónenme, pero así somos los católicos. Y eso es el problema que estamos teniendo. Es uno de los problemas más graves a los que nos estamos enfrentando en este nuevo cambio de estructura. Seguimos bajo la modalidad rural, pensando en un criterio rural, cuando tenemos que cambiar a un criterio urbano. Y en un criterio urbano es una comunidad la que me tiene que responder, no es un cura el que me tiene que responder. ¿Por qué? Porque todos ustedes pueden hacer aquí perfectamente pastores, tienen la suficiente formación, la suficiente espiritualidad, el suficiente camino para ser pastor. Están mucho más capacitados para ser pastor que cualquiera de esos que está sentado ahí. Pero mentira que yo le puedo decir a una persona y fácilmente se lo va a aceptar, vaya a hablar popular, va a entrar en crisis. No, es que yo quiero hablar con el Padre. Peor aún, si en la parroquia está el párroco y hay otros coautores, no, yo necesito hablar con el Padre. No me pongan a hablar con el mundo. ¿Ven qué criterio? El criterio es rural. Y ese tipo de pensamiento rural todavía se nos está afectando a nosotros en las dinámicas parroquiales. Y así jamás vamos a poder dar respuesta a eso. Entonces hay un criterio de mentalidad que es parte de los criterios de la conversión pastoral a la que nos está llamando a aparecer. Sí, fíjense, veamos, porque en realidad somos así. Padre, es que, de hecho, una vez dice, he visto la búsqueda al Padre, y ellos tienen sus pastores y líderes. Entonces, aparte dicen, no, vaya a hablar con tal líder. Entonces tienen una cantidad de gente que... Y no tienen conflicto, las personas que van no entran en conflicto con quién van a ir a hablar. Pero es que en la iglesia, si no hablamos con el Padre, no hablamos con nadie. ¿Será que está asociado, Padre, a hablar de un problema para el sacerdote porque dispensa la solución? No. Es una cuestión de autoridad. Nosotros tenemos más que todo es un infantilismo espiritual que nos hace a nosotros considerar que solo con papi podemos hablar. Yo también quería decir que también a veces hay sacerdotes que refuerzan eso. Que digamos en la parroquia donde yo voy, que me encanta ir a esa parroquia, me encanta ir a misa con ese sacerdote, pero él hasta las flores hace, y si el padre se refirió, no hay flores la semana. Bueno, eso es terrible porque usted le encanta ir a la misa por ese sacerdote. Y eso es un problema que también tenemos que superar. Hay un problema doble. Usted está pensando en el sacerdote, no está pensando en la comunidad que está celebrando. La Eucaristía se celebra con la comunidad, no se celebra con el sacerdote. Padre, pero yo creo que también es como la formación que nos han dado. Porque yo al menos estudié en un colegio católico y me acuerdo que el padre, en ese tiempo, imagínense, el padre Loría llegaba cuando estuvo en Moravia una vez a la semana al colegio. Teníamos un profesor que era teólogo y éramos adolescentes y nos encantaba hablar con él. Pero las monjas, todos los referentes de la iglesia, siempre teníamos que ir donde el padre esperar hasta que llegara el padre. Yo creo que mucho también es desde pequeño es como la formación que nos han ido dando. Vamos al defecto que les decía al inicio, es el efecto gueto. ¿Qué es el efecto gueto? El efecto gueto es que nos encanta alimentarnos entre nosotros mismos. O sea, nos encanta estarnos dando alimentación entre nosotros mismos. Entonces es un miedo a tener que enfrentar cualquier cosa que no sea, es decir, que tenga eso. Yo le puedo garantizar que la gran crisis de cualquiera de esos sacerdotes es mándelos a hablar a la Universidad de Costa Rica, póngalos en un foro abierto donde tengan que enfrentar a otras personas que no sean católicos. Ahí se mueren. Ahí se mueren, porque todo su lenguaje, toda su fortaleza, toda su cuestión está para estar en haciendo engordar, no haciendo crecer. Porque hay una cosa muy diferente. Una cosa es hacer crecer una comunidad, otra cosa es engordar una comunidad. Engordarla es la más fácil del mundo. Padre, ¿será posible que la iglesia llegue al punto de formar, digamos que líderes como para que esa centralización... Démonos el chance para seguir avanzando, porque precisamente ese es el marco de realidad. Perfecto. A eso es a lo que estamos tratando de responder con el plan pastoral. Yo sé que hay algunos que están por ahí levantando la mano, pero démonos el chance para avanzar un poquito. La dimensión de desempleo y la dimensión de exclusión, sobre todo las personas, los famosos niños, es un aumento muy terrible dentro de la población, pero responde también a un problema de machismo. Me voy a explicar claramente. El machismo es una enfermedad social, no la padece el hombre, la padece la sociedad. Mujer,
mujer y hombre la padecen. O sea, cuando nosotros hablamos de machismo, no es solamente el hombre que es machista, es un problema social. Y ese problema social se refleja sobre todo cuando hay madres que, con tal de poder suplir el afecto que no tienen con su pareja, devuelcan todo el afecto hacia sus hijos y sobre todo hacia el hijo varón, y convierten al hijo varón en un sustituto de su esposo. Peor aún si hablamos de la situación de madres solteras, más fácilmente es esta proyección de los hijos como aquellos que vienen a sustituir el afecto que se vio de alguna forma u otra afectado en mi relación con pareja masculina. Entonces el machismo se va alimentando y se va alimentando sobre todo en el ámbito de la mujer. Eso va provocando que la edad, o sea que la madurez para los varones, sobre todo para poder afrontar la experiencia de un hogar, cada vez sea menor. Porque los varones menos están saliendo de la casa. Ese es un defecto más que todo en el ámbito de varón. No salen de la casa por la seguridad que ella le representa. Padres y madres que permiten que sus hijos permanezcan hasta los 30, 40 años en la casa, dándoles absolutamente todo. Más aún, ni siquiera con el cuentico de no, ellos trabajan y con algo ayudan. Y con el otro cuentico peor de todavía de decir, es que esa es mi plata, yo me la gané. No. Ahí que usted menciona mi tata en eso era muy, usted conoció, mi tata en eso era muy perfecto. Aquí se gasta de agua, luz y teléfono, tanto. El alquiler del cuarto suyo es esto y el alquiler de venta. O sea, cuando comenzaba a hacer la cuenta completa, toda esa cuestión, lo último lo que le quedaban a uno era como 2 colones en la bolsa. Entonces, perfecto, esa plata es la que se puede gastar. Esa es su plata. Pero el problema está que se le da toda, absolutamente la total atención, entonces le queda obviamente el sueldo libre, y quién va a querer irse a la casa cuando tiene esas ventajas, esas facilidades. Pero ¿quién fundamenta esto? Una sociedad enferma de machismo. Y entonces vamos creando todo eso. Peor aún, este muchacho se casa, se va de la casa y luego se divorcia y vuelve a la casa. O sea, no es algo escandaloso eso. No, ya es una responsabilidad de su vida. Se quiso divorciar, papito, ahora enfrente, se fue el que se divorció, porque papá y mamá tienen que volver a recoger la casa. Es que pobrecito, volvemos al problema. El problema es que es una enfermedad endémica. Entonces eso ha ido generando una sociedad de ninis, y el problema del ninis es la terrible inmadurez que tiene. Entonces todo lo vive siempre en función de su hogar. Se casa y está con su pareja, pero pensando siempre en función de su casa, no de la casa de la pareja. Eso es que se hicieron, los dos una misma carne, nunca sucede, porque la misma carne la tienen con mamá, no la tienen con la esposa. Pero son las mismas madres, porque esto es lo que van generando. De hecho, nos decía un psicólogo un día, Costa Rica tiene la desgracia de que aquí cualquier hombre es terrible. Cualquier hombre que se jala una torta siempre va a encontrar una abuela, una tía o la misma mamá que siempre lo va a recoger, cosa que no pasa con la mujer. La mujer se jala una torta, ahí ella se tiene que ver cómo se la juega. Pero en el caso del varón siempre va a haber una tía, una abuela o una mamá que lo vaya a recoger. Y esta es una cuestión endémica que se vive en el país, que ha ido generando esta tranca tan terrible de muchachos que ni trabajan ni estudian. Llaman los niños. Bien, eso es un punto importante con relación a la situación de familia. Hay una transformación muy grande en el ámbito familiar, la transformación de los hogares. El Papa decía algo importante: no podemos traicionar el modelo y el proyecto original de Dios, pero no podemos tampoco dejar atender esas circunstancias familiares que ha provocado el pecado, no provocado el proyecto de Dios. El proyecto de Dios sigue marcado dentro de una nación de la perfección, pero nosotros, como decía bien el texto del domingo, por la testarudez o por la dureza de nuestro corazón, hemos creado situaciones que no son propiamente de familia y por tanto que no son capaces de llenar la soledad del ser humano, porque para llenar la soledad del ser humano Dios creó la familia. Y decía muy bonito el Papa en el cierre del encuentro de las familias en Filadelfia: esa es la última obra de la creación, la última obra de la creación es la familia. Muy lindo. Pero estamos en una situación donde el 36% de los hogares en nuestro país son de jefatura femenina. Ya esto es un número bastante alarmante. Tenemos también un gran
Es decir, entender que, por ejemplo, el 60% de los nacimientos en nuestro país están fuera del matrimonio. Y esto no es un problema que se va a solucionar ni con preservativos ni con aborto, porque ya es un problema de índole social que necesita ser atendido desde el plano de la educación. Y la educación no puede seguir propiciando el desorden de la sexualidad. Tiene que aprender a establecer y a orientar el trabajo desde la sexualidad. Pero en nuestro país la opción es la más fácil, que no ha traído ninguna cuestión. Lo que es importante es tal vez rescatar ese gran porcentaje de jóvenes inquietos por Dios. Somos una sociedad donde los jóvenes siguen inquietos por Dios. Que lo estemos aprovechando o no es un punto, pero que estamos en una condición donde todavía hay posibilidades. Desgraciadamente la Iglesia Católica sigue siendo la institución nacional con mayor capacidad de convocatoria para jóvenes, pero somos los más incapaces de retenerlos. No tenemos el sistema para retenerlos. No somos capaces de convocarlos, pero no somos capaces de retenerlos. Si ustedes van y hacen un sondeo en las iglesias protestantes, se van a dar cuenta que la mayoría de líderes jóvenes fueron católicos. Casi todos se originaron en grupos católicos. Es decir, tenemos esa capacidad grandísima de convocarlos. Piensen ustedes nada más, si juntáramos todas las confirmaciones que hay en el año en el país, o sea, convocar al joven no tenemos problema. El problema es cómo lo hacemos o cómo lo hacemos para que permanezca. De todo esto se lanza un propósito: compartir la experiencia, la felicidad y la plenitud de vida que brota del encuentro con Jesús. Esta primera palabra es importante. Esta palabra es esencial. Aparecida nos repite continuamente que la vida cristiana surge de un encuentro. Luego el Papa Benedicto XVI lo va a subrayar más en la Deus Caritas Es. La experiencia cristiana nace de un encuentro con una persona viva. Y quien se encuentra con una persona no aprende de la persona, sigue a la persona. Es decir, el encuentro con una persona mueve a una forma de vida. Entonces tenemos varios elementos importantes. Lo primero que tenemos que suscitar es la experiencia del encuentro. Encuentro significa experiencia, no significa manual. Yo no sé cómo decirlo. Si vamos, por ejemplo, para una pareja de novios que quieren comenzar el noviazgo, yo no le doy al muchacho un manual para que entonces después llegue y comience a leer el manual y diga: hola, fulanita, me llamo tal, ¿cómo estás? Es decir, la experiencia tiene que surgir a partir del encuentro, y el encuentro tiene que comenzar a construir la dimensión de la relación. La pregunta es si nuestras experiencias están llevando a Jesús o están llevando a otra realidad que no es Jesús. Si estamos llevando a las personas a la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, o lo estamos llevando a una experiencia con una realidad que no es Jesucristo, sino la realidad que nosotros hemos convertido en Jesucristo. Y de ahí es la primera pregunta y la primera relación con el ámbito de conversión pastoral a la que el Papa continuamente está insistiendo. No, pregúntese antes de cualquier cosa si esa experiencia que nosotros estamos generando es una experiencia para encontrarnos con Jesucristo o para encontrarnos con la forma o el ropaje que yo le quise dar a Jesucristo. Porque nosotros podemos estar midiendo con ciertos indicadores la experiencia, pero esos indicadores, si ya tienen 30 años, 40 años o 50 años de ser los mismos, hay que preguntarnos si son todavía válidos. Aunque tengan 2000 años, el indicador tiene que ser otro. O hay que ver cuánto es esto, porque lo importante es la experiencia que está moviendo a entrar en esa relación con Jesús de Nazaret. Si es Jesús lo que se está convirtiendo en el punto importante. Pero para eso tenemos que hacerlo desde compartir nuestra propia experiencia. Y entonces lo primero no es preguntarme el otro, lo primero es preguntarme: ¿y yo tengo esa experiencia con un Jesucristo vivo? ¿Puedo dar cuenta de que mi vida verdaderamente puede alegar el hecho de haber sido revolcado por Jesucristo vivo? No en una experiencia que me haya hecho abandonar el pecado, eso es facilísimo. Para abandonar el pecado me bastaba Alcohólicos Anónimos o me bastaba cualquier otra cosa.
Lo que me revuelca a mí no es haber abandonado el pecado. Una vida que se ha encontrado con Jesús no es la que dejó el pecado, es la que asumió el camino de la gracia. Dejar el pecado no es el testimonio cristiano, es la vida nueva que yo asumo después de esto, una vida en la cual Jesús verdaderamente se transforma para mí en la referencia de mi existencia. Porque perdón, sea aquí, sea en cualquier otro lado, llegar y pararse y decir: yo antes era muy malo, hacía cosas muy malas, y después me encontré con el Señor y dejé de hacer las cosas. Bien, felicidades. Y ahora sí, ¿quién eres? Ahora. Porque la conversión no es lo que yo dejé de hacer, sino el camino que a partir de ese momento comienzo a emprender. Y por eso, para convertirse no se necesita dejar de una situación de pecado dura, basta tomar una decisión sincera. O sea, la conversión inicia cuando yo digo: ahora soy del Señor. Y ser del Señor significa comenzar a asumir el paradigma de vida que desde Él se me propone. Lo otro es fácil, gente. Yo sé que podemos decir: no es cierto. No, claro que es fácil. Decir que yo antes era malo y ahora dejé de eso, pero a mí no me sirve que usted haya dejado de tomar, no me sirve que usted haya dejado la droga. Eso es lo de menos. Me sirve esa vida que ahora va a llevar a usted de la mano de Jesucristo. Eso es lo que da conversión. Dejar el licor, dejar la depresión, se lo pudo haber hecho motivado por un montón de cosas más. Porque le iba a bajar la doña, porque iba a perder sus hijos, porque iba a perder el trabajo, porque iba a perder... O sea, las motivaciones pueden ser un montón de cosas. Pero la motivación de la conversión es estar con el Señor y vivir según su proyecto. Y ser como ese niño que nos decía en el Evangelio del domingo. Y era como me costó a mí entender la idea de por qué veníamos hablando del matrimonio y de repente partió el Evangelio, como que siguió hablando de los niños y que había que ser como niños. Me lo enseñó, venía del Megasuper ahí bajando, y de repente vi una mamá con un chiquito pequeño que iba a cruzar la calle. Entonces checó el semáforo para cruzar la calle. Mientras la mamá estaba viendo el semáforo, el niño estaba viendo a la mamá. Y eso fue lo que me dio la luz. Dios no nos está pidiendo mirar las circunstancias que nos rodean, está pidiendo que lo miremos a Él. Al final, si Él camina, yo camino; si Él no camina, yo no camino. Esa es la confianza de niño que me estaba pidiendo Dios. Vean que eso es importante. ¿Por qué? Porque de frente al proyecto que Jesús le estaba planteando a los apóstoles, que era el matrimonio, es muy fácil caer en la dimensión de que lo que dice el psicólogo, lo que dice el sociólogo, lo que dice el antropólogo, lo que dice el fulano, lo que dice el mexicano, lo que dice mi mamá, lo que dice la suegra, lo que dice el mundo, lo que dice media gente. O sea, si yo me pongo a mirar todo ese montón de cosas, nunca cruzo la calle. Dios lo que me está diciendo: no mires hacia la calle miro yo. Tú mírame a mí, y si yo camino, tú caminas. Y me encantó, porque cuando me llegó eso, dije yo: en serio que el Espíritu Santo actuó. Porque, es decir, en esa simplicidad me dio toda la parábola. Y yo creo que la señora ni se dio cuenta de todo lo que me sirvió para entender la parábola. Pero es cierto. O sea, porque después yo lo examiné propiamente en la razón de mi vida, sobre todo por desgraciadamente ser yo tan racional. Si me hubiera puesto, antes de dar mi paso a la fe, me hubiera puesto a pensar en todos los peros que tenía suficientes para haber echado marcha atrás. Lo que me hizo cambiar fue no poner la mirada en los peros con las circunstancias externas ni en el estudio, sino poner la mirada en Dios. Y cuando Él caminó, yo caminé. Y terminé siendo pura, nadie sabe por qué. Pero lo importante fue eso. Bueno, eso es lo que hay que preguntarnos. Si tenemos esa experiencia, podemos dar cuenta de esa experiencia, caminamos hasta la luz de esa experiencia, o todavía estamos tan cerrados en esta vida que lo más importante sigue siendo lo externo a mí y más que la confianza que puedo poner en Dios. Son cuestiones a las cuales hay que evaluar. La visión: somos una familia de discípulos misioneros de Cristo que acoge a todos y anuncia con alegría la buena nueva. Esta palabra es importante: somos una familia. El Papa Benedicto XVI decía, y hablaba de los grupos y movimientos, y les decía permanentemente eso: la riqueza de la diversidad tiene que estar en función de la unidad. Y esa unidad solamente se puede construir cuando sinceramente estamos reconociendo que el Padre de todos es el mismo y que la misión de todos es la misma. Dos cosas importantes a tener en cuenta.
Si no estamos unidos en la paternidad de Dios en el Hijo y no estamos conscientes de que la misión de todos nosotros es exactamente la misma, vamos a caer en el tribalismo y en la lucha entre nosotros. La misión es la misma y el Padre es el mismo. Yo pensaba en eso en el ejemplo sencillo de que si usted hace un almuerzo en la casa, o la mamá prepara un almuerzo en la casa, le llegan todos los hijos. Y si llegan los hijos, probablemente va a llegar el que es protestante, el que es ateo, y el que es creyente, el que no es creyente, todos se tienen que unir a la mesa. El primer punto de unión es que somos hijos de la misma mamá. No hay quite. Por más que queramos hacer pleitos, y por más que usted piense así, yo piense así, somos hijos de la misma mamá. Y lo otro que pensaba yo es que haya quien se atreva a tocar a la mamá. Porque en ese momento a mí se me olvida que yo soy protestante, que yo soy católico, que sea, ahí todos se unen. ¿Por qué? Porque hay una misión común, defender a la mamá. Entonces, cuando hay una misión común y cuando hay un padre común, la iglesia es una familia. Pero cuando no estamos entendiendo esto, o abandonamos la dimensión de entender que el otro es mi hermano, o peor aún, abandonamos la idea de que el otro tiene la misma misión que yo tengo y que estamos compartiendo, y la misión tiene que ser compartida. El objetivo general en el plan: consolidar un camino renovado de evangelización que suscite discípulos misioneros al servicio del reino de la vida. ¿Cómo se estructura el plan? El plan se estructura desde lo que llamamos el proceso evangelizador. Esto no es un invento mío. Esto es ni un invento de nadie. Esto es un elemento de estructuración que la Iglesia propuso desde Evangelii Nuntiandi, pero que a nosotros se nos ha olvidado a la hora de la organización. Tratemos de verlo de esta manera. Antes del Vaticano II se creía que la Iglesia tenía una misión. Entonces, como que la Iglesia era la encargada de llevar a cabo la misión. Esa era la forma de pensar. Entonces, como que la misión era un encargo que se le había dado a la Iglesia. Ese era el problema. Como que era una actividad más que se le había dado a la Iglesia. Vaticano II va a decir: no, la misión es de Dios, nace de Dios, y la Iglesia surge para servir a esa misión de Dios. Si la Iglesia no sirve a esa misión de Dios, la Iglesia no tiene sentido de existir. Es decir, la misión no es una actividad de la Iglesia, es la naturaleza de la Iglesia. Allende número 2. Allende nos dice que la naturaleza de la Iglesia, lo que a nosotros nos hace Iglesia, es la misión. La misión la pone Dios, no la pongo yo. Entonces la misión no es una actividad mía, es la actividad de Dios que se realiza a través mío. Yo soy un medio. Pero si yo no hago esa misión, yo no estoy siendo iglesia. Toda esa actividad que la Iglesia realiza para operativizar la misión de Dios en la historia, eso es lo que nosotros llamamos evangelización. Entonces ahí vamos teniendo en cuenta un poquito la terminología. La misión es de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es la salvación de todos. ¿Y qué significa la salvación? La salvación significa la comunión. Que todos recuperemos la comunión filial con Dios y fraternal entre nosotros. Eso le llamamos reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La comunión filial con Dios, o sea, que yo me sienta hijo de Dios, pero que me sienta hermano de los otros. Entonces todo lo que Dios hace es para eso, para que yo me sienta su hijo y para que nosotros nos sintamos hermanos. Todo lo que la Iglesia realiza es en función de eso, para que ustedes y yo nos sintamos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. A eso es lo que llamamos evangelización. No obstante, para que la evangelización sea operativa, es que surge lo que llamamos el proceso evangelizador. Es la forma operativa, diríamos pedagógica y estratégica, cómo se lleva a cabo la evangelización. Diríamos entonces la forma operativa y metodológica con que la Iglesia lleva adelante su camino renovado de evangelización. ¿Qué permite el proceso evangelizador? Permite lo que el Papa pedía en el número 110 de Evangelii Gaudium,
la articulación de las actividades. La iglesia no está para hacer cosas, está para formar discípulos. O sea, nuestra tarea no es hacer actividades, es crear discípulos, hacer surgir discípulos. Pero para eso tenemos que entrar en una mentalidad de proceso, no de actividades aisladas. Tenemos que articular, y articular significa saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Y saber cuál es el lugar de lo que yo estoy haciendo y poder poner en función de eso para el proceso. ¿Quién es el encargado de establecer el proceso evangelizador? La diócesis. No es ningún grupo, ningún movimiento por separado. El proceso evangelizador lo establece la diócesis. Y yo me pongo al servicio de la diócesis. Es decir, los grupos y movimientos no están para actuar de manera independiente al proceso evangelizador, sino ser parte del proceso evangelizador. ¿Quién establece el proceso evangelizador? La diócesis. Ahora yo tengo que decirle a la diócesis, no la diócesis es la que me tiene que decir a mí dónde yo tengo que ir allá, porque la diócesis no está a mi servicio, yo estoy al servicio de la diócesis. Me toca a nosotros, me toca al grupo y al movimiento decir a la diócesis, una vez que conozco el proceso evangelizador, en donde nosotros con nuestro carisma podemos contribuir. Uno de los errores que hemos manejado es mental, es que no nos dicen qué nos toca hacer, no es que a la diócesis no le corresponde, eso le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el proyecto de la diócesis, el proceso evangelizador está por encima de los proyectos particulares. Nosotros estamos al servicio de la diócesis, no al servicio, y nos ponemos al servicio del proceso evangelizador de la diócesis. Esa es una tareilla, ven que simplemente es un cambio de mentalidad y estructura que es importante tener en claro. El número 289 de Aparecida prácticamente resume bien lo que es el proceso evangelizador. El desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el querigma, guiado por la palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión. Es decir, el proceso evangelizador parte del querigma, lleva a la persona a una interiorización de su vida de fe y la incorpora en una comunidad eclesial concreta, comunidad de la cual seguirá ese proceso de maduración en el servicio y nuevamente en la misión. Es decir, yo no puedo tomar a una persona de la calle y decirle venga nada más acá y ahora sí, ¿qué? No. Si le voy a anunciar a Jesucristo, una vez que le anuncio a Jesucristo, le tengo que dar todo un proceso para que ayude a la interiorización de su fe. Pero ese proceso tiene que estar en función de que esta persona se vea incorporada en una comunidad eclesial. Y el mismo documento Aparecida va a decir, la comunidad eclesial, por excelencia, en la que una persona tiene que verse incorporada, es en su parroquia. Pero como miembro de esa comunidad, con cualquier carisma, pero como miembro de su comunidad. Y el servicio y otro tipo de cualidades tendrá que desarrollarlos y plantearlos desde una comunidad histórica, concreta, referencial, que es la parroquia. En otras palabras, el éxito de cualquier actividad que nosotros realicemos no se mide porque la persona se haya sentido alegre. El éxito no puede medirse desde ahí. Lo que verdaderamente va a darnos a nosotros a entender que lo que estamos haciendo está dentro del proceso de evangelización es si esa persona se comienza a sentir identificada con su comunidad eclesial, su comunidad parroquial. No significa que no pueda seguir siendo de la renovación o de cursillos o de otro lado, puede seguir viviendo todo eso, pero que se sienta identificado con su experiencia de comunidad.
que llore con esa comunidad, que vibre con esa comunidad y que sirva en esa comunidad. Cuando se rompe este espacio, existe peligro entonces de estar abandonando el camino de evangelización. Y lo que diría el Papa muy feo, se lo puede decir porque suena feo, pero el Papa lo dijo, y ahorita si quieren lo leemos de acá. Podemos estar, en lugar de evangelizando, haciendo proselitismo. Y ese es el peligro más grave del cual tenemos que siempre evitar cualquier actividad. Proselitismo significa hacer cosas para nosotros y no para la iglesia. O sea, programar las cosas para ver cómo hacemos nosotros para crecer y no para ver cómo hacemos para que la iglesia crezca. Los que tienen fe. El proceso evangelizador, ahí lo tienen ustedes en la página 66. El proceso evangelizador en la página, ustedes lo tienen en la página 66 y en la 67 tienen la síntesis. Sobre esas las que vamos nada más a trabajar, si no tenemos mucha cuestión de ver. Se compone de 3 acciones interrelacionadas entre sí, lo que llamamos la acción misionera, la acción catequética iniciatoria y la acción pastoral. Fíjense ustedes que es una manía, y sobre todo es una manía entre los curas, hablar de la pastoral. Pero la pastoral es apenas una de las acciones del proceso. Para que exista evangelización en toda realidad eclesial, tienen que existir las 3 acciones. La evangelización se va a definir por la existencia de esas 3 acciones. No son acciones sucesivas, sino que tienen que estar presentes de manera permanente. Pensemos a nivel de una parroquia. En una parroquia tiene que haber acción misionera, acción catequética iniciatoria y acción pastoral. No es que primero tiene que haber acción misionera, luego catequética iniciatoria y luego no. Las 3 acciones tienen que estar siempre presentes. En cualquier grupo y movimiento, en cualquier realidad eclesial, tiene que haber siempre actividad misionera, acción misionera, acción catequética iniciatoria y acción pastoral. Siempre tienen que existir las 3 acciones. Eso es lo que le va a darnos a nosotros la idea de que existe evangelización. Cuando una de estas acciones o está muy ensalzada o totalmente o desaparecida, hay un problema con la evangelización. Yo creo que esto es sencillo, es como pensar en un banco de 3 patas. O están las 3 patas o nos caemos. Y no podemos tampoco hacer crecer solo una pata para que la otra, porque entonces el banco también no sirve para nada. Entonces son las 3 acciones que deben estar ahí. Esto no lo hizo surgir la iglesia no solo se fue de la manga, ya existe desde Evangelii Nuntiandi, pero fue sobre todo retomado por el Directorio General de la Catequesis, posteriormente con Redemptoris Missio, con el documento de Aparecida y finalmente con la Evangelii Gaudium. Es un elemento operativo. ¿Cuál es la finalidad de la acción misionera? Ahí lo tienen en la página 67. Tienen primeramente el objetivo: propiciar el encuentro personal con Jesucristo para que el lejano y alejado respondan llamado a su conversión. De aquí es importante comenzar a evaluar nosotros, desde cursillos de cristiandad, ¿a qué le vamos a llegar a nosotros a decir al obispo en lo que le podemos ayudar? O sea, no es que el obispo me tiene que venir a decir a mí, es yo el que tengo que llegar al obispo y decirle: Monseñor, nosotros podemos ayudarle en eso. Tenemos muchos años de estar haciendo actividades de acción misionera, podríamos contribuir en la parte de la acción misionera, tenemos todo el sistema de cursillo, pero tenemos que también ser sinceros para decir dónde están nuestras debilidades para dejarnos ayudar por otros. Claro. Porque puede ser
que desde la perspectiva de nosotros en ese aspecto no tengamos tanta fortaleza. ¿Cuál es el propósito entonces de la acción misionera? El encuentro con Jesucristo que suscite la conversión. Es decir, un encuentro con Jesucristo vivo, dice Aparecida, que nos mueva a una renovación de la vida. Aparecida no me gusta mucho usar el término conversión porque a veces lo confundimos en esta dimensión negativa. Vemos, digamos, la conversión como dejar el pecado, cuando en realidad la conversión es asumir la nueva vida que Jesucristo nos ofrece. Entonces, por eso Aparecida prefiere utilizar el término renovación de nuestra vida. O sea, si ese encuentro, la forma concreta, como yo sé que esa experiencia fue real, que hubo una verdadera experiencia de encuentro con el Señor, es si en mí surge el deseo de renovar mi vida. ¿Esto por qué? Porque vean, el encuentro con Dios yo no lo puedo medir. Uno de los problemas que tuvo John Wesley, el fundador del metodismo, fue creer que los encuentros con Dios se podían medir. Y entonces él decía, para que una persona se encuentre con el Señor tiene que haber descanso en el espíritu y hablar en inglés. Eran los dos criterios que él utilizaba. Eso era lo que evidenciaba que la persona había tenido un encuentro con el Señor. Pero esto era un poco... ¿Por qué? Porque para que haya don de lenguas tiene que haber intérprete. Y lo que pasa es que la persona que habla en lengua sabe lo que está diciendo, el que no lo sabe es que lo está escuchando. O sea, eso es los don de lenguas, a veces hay que tener cuidado. Entonces, es decir, es como que yo no comenzara ni siquiera hablando, y yo pienso que estoy hablando y todos me están entendiendo. Pero resulta que yo sigo hablando y nadie me entiende. Y yo les hablo y ustedes no me entienden. El don de lenguas no es una oscuridad para mí, es oscuridad para el otro. Yo sí entiendo lo que estoy diciendo, el que no lo entiendo es el que me está escuchando. Ahora, el intérprete va a decir lo que yo estoy diciendo. Y yo le puedo decir, tiene razón, eso es lo que yo estaba diciendo. Tiene que haber un criterio objetivo. Entonces siempre hay un criterio comunitario, no es un criterio emocional. Y el descanso en el espíritu pues puede venir de muchas razones, inclusive por falta de comida. Vean, Santa Teresa de Jesús era tan humana, Santa Teresa de Jesús era tan humana que cuando le dijeron es que hermana, como es madre, tenemos a esta hermana que pasa en éxtasis. Y ella entraba con aquella españolada que tenía, ¿no? Dice, ¿en serio? Dice, sí, ella acaba, dice, ya lleva 5 días de ayuno, bueno, de comer, es un hambre. Eso lo dice en memorias, porque tienes hambre. Pero el descanso también queda. No, el encuentro yo no lo puedo medir. Yo no puedo medir usted cuánto usted se encontró o no se encontró con Jesús. El único criterio objetivo que puedo yo evidenciar con el encuentro es la renovación de vida. Es el único criterio externo y objetivo. Si mi vida se renueva, yo puedo decir que esa persona tuvo un encuentro. Si no, tengo que seguir insistiendo. Pero ¿dónde se va a manifestar ese verdadero deseo de renovar mi vida? No diciendo ahora sí, Señor, yo prometo que no dice promesas. Jesús no me está pidiendo a mí que le prometa nada. Dios no me está pidiendo que yo le prometa nada. Jesús lo que me está pidiendo es, sígame. Esa renovación de vida tiene que verse confirmada en el discipulado. Y eso es la segunda de las acciones. La segunda de las acciones. Si hay una verdadera conversión, yo quiero renovar mi vida. Y esa renovación de la vida, yo no la voy a manifestar diciendo, yo prometo, no son promesas, aquí no son promesas, sino es a través de un itinerario de maduración en mi vida. Un itinerario que me permita madurar mi vida. De hecho, el componente más importante de la acción catequética iniciatoria es el itinerario. Ustedes lo tienen ahí en el plan. Ahí al final les dice, ya lo que dice, de los ejes está el itinerario de maduración en la fe y la formación integral.
Es decir, yo no puedo haber dado un paso directamente de conversión si no es un paso de seguimiento a Jesucristo. O sea, insisto, la conversión es el deseo de renovar mi vida. Y para poder renovar mi vida, ¿cómo decirlo? Es como los noviecillos. O sea, el novio en un inicio comienza con una relación un poco acartonada, ¿no? Comienzan hablando al otro en casi términos casi. Pero una vez que se casan, uno esperaría que después de que la pareja está casada, a los años ya ha cambiado el lenguaje. Ya le dice mi amorcito, mi gordo, mi gorda, mi cosa linda. O sea, ya no vamos a volver otra vez al otro tema es decir, la temática va cambiando. Mi pegoncito. O sea, ya comienza a cambiar. O sea, es decir, no podemos seguir con la experiencia de noviazgo dentro del matrimonio. Además, ya dentro del matrimonio el nivel de conocimiento es diferente, ya no es tanto de entusiasmo, ya es un conocimiento más real, ya es caminar y luchar con otra persona, ya significa un montón de cuestiones más, ya significa tener que aguantar ronquidos, comenzar a aguantar patadas, comenzar a aguantar un montón de cosas a la hora que estás durmiendo. Estás durmiendo, no patadas, no. Por eso. Pero ya estamos en el ámbito de una nueva relación. Es otra cuestión. Bueno, esa es precisamente la necesidad. Es decir, la conversión es haber entrado ya en esta relación diversa con Jesús. Ya no de noviazgo. Ya no de que vayamos al cine un día. Ya no de que vamos a comernos un helado otro día. Ya no de que vamos a pasear este día. Ya no que vayamos a rezar el rosario este día. Pensados. Es decir, ya no es ese tipo de relación. Esa es una relación apenas de Él. Se supone que ya cuando yo dije, ahora sí, con esto es con quien quiero yo establecer mi vida, una vez que inicia el matrimonio, la relación es diferente. No significa que no podamos ir a disfrutar del paseo, pero ya es diferente, ya es otro tipo de connotación, ya estamos viviendo con Él. ¿Recuerdan el pasaje de Juan? Cuando viene Jesús y va caminando y se vienen los discípulos Andrés y el otro desconocido que nadie sabe quién es porque somos nosotros, y Jesús se vuelve y les dice, ¿qué buscan? O sea, esa pregunta es fuertísima. Nosotros vienen detrás de Él y Él se vuelve y dice, ¿qué buscan? Y dice, maestro, ¿dónde vives? Dice, ¿qué andan buscando? ¿Seguridades? No, señor, vengan y vean. Si usted quiere ser mi discípulo, venga y vea. No pregunte dónde va a ir el vino. Pregunte, venga y vea. Y San Marcos nos recordaba en el capítulo 3, decía, y Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. La experiencia entonces es una experiencia que nos va moviendo a eso. Por eso el Papa dice, no podemos nosotros suscitar, es decir, el encuentro necesariamente que va marcado por el querigma, va a tener que suscitar en nosotros la necesidad de la profundización del querigma y un itinerario para madurar nuestra fe. Ese espacio de maduración a veces es que no estamos pegando bien. Porque nos quedamos manteniendo un noviazgo y no nos movemos al matrimonio. Ya el discipulado es más que simplemente estar parando. Ese discipulado nos lleva a formar familia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se hace en comunidad, no se hace en individualidad. Entonces, yo no puedo haber dicho que estoy haciendo vida cristiana si no la estoy haciendo en comunidad. La vida cristiana no se hace en la individualidad. El Papa dijo una cosa tan linda hace unos días, dijo, yo tengo que aprender a entender que mi nombre es cristiano, pero mi apellido es tal comunidad. Yo no puedo decir que soy cristiano si no soy capaz de decir a qué comunidad pertenezco. Y por eso una interrogante que tengo que hacerme yo, ¿a qué comunidad pertenezco? ¿Qué torpe? Porque la comunidad es una realidad concreta e histórica. No digamos geográfico. El Papa de Jesús es muy sano, así que usted se siente identificado como comunidad en este lugar, perfecto, pero que sea por el lugar, no por el sacerdote. Que sea con las personas que conviven en esa comunidad, que usted esté sirviendo con esas personas, trabajando con esas personas,
llorando con esas personas y riendo con esas personas, pero no con el sacerdote. Porque si usted lo que va a hacer es que cuando el sacerdote sale de ahí y se va por otro lado, su mentalidad es protestante. O sea, la centralidad está en el pastor, no en la comunidad. Y el cristianismo verdadero no pone la centralidad en el pastor, sino en la comunidad. La acción pastoral, por tanto, tiene que ver con la construcción de esta dimensión comunitaria. Todo lo que hacemos para que exista una comunidad de referencia. Yo, y esto le caí muy mal a mis compañeros sacerdotes, ya lo entendieron. Nosotros hablamos mucho de hacer pastoral, pero es lo que menos hacemos. Porque nuestra vida a veces está girando solamente en el ofrecimiento de servicios de culto, pero no en la construcción de una comunidad. Y la forma más sencilla de considerar esto es: piense usted en una parroquia, que llega una persona que está alejada de la iglesia. ¿Qué le proponemos? Si hay un grupo que diga, para que vaya a hacer algo. Si no, hágase catequista, de el atrevimiento, hágase lector, ayude al pastor a sus. O sea, pensamos en clave de servicio, no de maduración de su fe. Pero peor aún, aunque le ofrezcamos un hermosísimo retiro carismático con una excelente catequesis, resulta que nunca hay una comunidad a la que se sienta pertenecer. Nunca se siente parte de una vivencia comunitaria. Entonces estamos fallando mucho en lo que es la acción pastoral, y ahí sí pueden señalar los curas, porque nosotros tenemos la manía de ofrecer servicios, no de construir comunidades. A mí cuando me decía un padre, me decía: es que no, yo hago mucha evangelización confesada. Cierto, nadie lo niega. Recuerden que toda actividad de la iglesia es evangelización. El problema está en que yo no puedo llamar que siempre lo que estoy haciendo es evangelización. ¿Por qué? Porque ella me dice: vea, imagínense que yo me siento ahí y a veces llega gente con 20 años sin confesarse. ¿Qué dicho? Y la pregunta es: ¿y después de que se confesó, qué pasó con ella? ¿Dónde está? Entonces no hiciste acción pastoral, hiciste administrar su sacramento, que no vamos a decir que está mal, pero no hicimos acción pastoral. ¿Por qué? Porque esa persona no entró nunca en una dimensión de contacto de comunidad. O sea, pues las penitencias tienen que servir para algo, ¿no? Y si ya no me llega una persona con 20 años sin estar en la iglesia, la penitencia no puede ser: vaya a su padre o a María. La penitencia tiene que servir de algo. Y lo primero que tiene que servir es la evangelización. Y para que esa persona evangelice, por lo menos decirle: mira, anda a hacer un cursillo, anda a hacer una jornada, anda a hacer algo. Pero no te quedes ahí por la idea de simplemente de que me confesé 20 años. ¿Por qué? Porque voy a tener que esperar 20 años un rato que vuelva a confesar. Pues en el 30 ya no le va a dar chance. Entonces, ni siquiera a veces en eso. Las Eucaristías, por ejemplo, deben ser celebración de una comunidad, pero a veces se convierte en la celebración de un cura, no de una comunidad. Y entonces, imagínense cosas más terribles: el padre se enferma y ya no hay flores. ¿Y no? Es que a la gente no le gusta cómo arreglan las flores. Déjenlo, no. A veces hay que jugarse el riesgo. Pero yo a veces tengo unos sustos, porque ahorita me pegan los sustos cuando me dicen: es que estamos preparando, no sé, porque el equipo de liturgia se reúne todos los martes. Entonces ya me ponen mensajillos y dicen: estamos preparando las celebraciones. Yo comienzo a rezar por Dios. ¿Qué irán a hacer? Yo confío que sé que no van a hacer tonteras, pero siempre es el miedo de decir: bueno, aquí van a encargar las flores y todas esas cosas. No, hay riesgos. Hay riesgos que hay que jugar, porque es la comunidad la que tiene que reaccionar. ¿Qué significa eso? Es que uno tiene que tener la tranquilidad de que si yo no estoy, la comunidad sigue viva. Porque si yo me voy de la parroquia y la comunidad muere, yo no hice evangelización. Para que yo pueda decir que evangelicé, la comunidad tiene que sobrevivir sin mí. Si para que la comunidad sobreviva necesita de mí, yo no evangelicé. No evangelicé. Simplemente. Que sí, bueno, puedes haber celebrado cosas muy lindas, haber hecho cosas maravillosas, pero hoy la comunidad no logró eso. Cuando, por ejemplo, ayer que tuvimos una formación en la parroquia con gente de la vicaría, y yo llegué y estaba todo preparado, más allá de lo que yo les pedí, uno se siente tranquilo porque dice: ya están asumiendo
que es la comunidad la que los tiene que acoger, a los que vienen de afuera y un montón de cosas más. Que les alistaron café, té, chocolate, sándwiches, un montón de cuestiones. Yo no les dije absolutamente nada. Nada más bien, tengo una formación con los de la vicaría, llegan como 25 personas, alístenme en la sala, alístenme en el... Nada más sepan que voy a ocupar el lugar. Es decir, ya cuando una comunidad entiende que son ellos y es su imagen la que están representando es otra cosa. Es que mientras sea el cura puede caer mal. La pregunta es pues, si usted quiere que su casa quede mal. Si usted está invitando a alguien a su casa, usted no quiere quedar mal. Pues la casa no es del cura, la casa es de la comunidad. Y es la imagen de la comunidad la que se pone ahí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque de esa acción pastoral y de esa comunidad va a resurgir nuevamente la misión. Para que exista comunión tiene que haber misión. Y entonces otra vez volvemos al avance de la actividad. En el centro tenemos tres grandes componentes. El querigma como hilo conductor. El querigma no es un anuncio que se deja, se hace y se deja. Ahí ustedes lo tienen en el texto. En el número 25, en la página 41 es el número 25. Fundamentos esenciales, el querigma como hilo conductor. Es algo que está llamado a anunciarse en todas las etapas. A veces hablamos de primer anuncio. El Papa dijo en el Evangelii Gaudium 164, ahí lo tienen en el texto, es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. El Papa tiene en fundamento aquí algo que ya había afirmado en la Lumen Fidei, número 6. Gente importante, la fe nunca se presupone. El acto de mayor orgullo y soberbia que puede existir en nosotros es presuponer nuestra fe. La fe nunca se presupone. La fe hay que alimentarla y hay que anunciarla permanentemente. Jesús muerto y resucitado, el querigma esencial tiene que estar siendo anunciado permanentemente. Yo tengo que seguir siendo y recordando que soy el fruto de una resurrección. Si yo pierdo de vista eso, corro el riesgo de caer en la soberbia personal de creer que yo soy el punto de referencia y no el resucitado que me sacó del sepulcro. Por eso la fe nunca se debe presuponer. Yo no puedo iniciar ninguna experiencia creyendo que todo el mundo que está ahí es creyente. Y el anuncio de Cristo nunca es insuficiente y nunca sale sobrando. Pablo decía, no son los discursos. Dios no me mandó, en Gálatas lo dice muy bonito, Dios no me mandó ante ustedes con discursos ni palabras elegantes. Me mandó tímido, temeroso. Me mandó como uno desde la perspectiva de la cruz. Me mandó solamente con un anuncio: Jesucristo y este crucificado. Y por eso yo me presento ante ustedes, tímido, tembloroso, sin palabras elocuentes, porque me presento como aquel que fue crucificado, pero que ha renacido a la vida. Y esa experiencia nadie la puede quitar. Cuando nosotros hablamos del querigma, sucede lo que acaba de suceder con todos ustedes. No se dieron cuenta, pero vean cómo el corazón arde, porque todos lo necesitamos estar escuchando permanentemente. Independientemente de quien lo diga, cuando no lo digan,
siempre nos resulta hermoso escuchar. Recordar que somos fruto del resucitado, que surgimos de un sepulcro y que Dios nos dio la fuerza para salir a esa luz. Gente, hay muchas personas que saben que el sepulcro está abierto, pero están todavía dentro de él. Y aunque ven la luz, y aunque ven la piedra corrida, se sienten más seguros dentro del sepulcro, porque les da miedo el mundo que está por fuera. Cuando uno ha salido afuera, créanme que no tiene ganas de darse vuelta. No tiene ganas de volver otra vez a meterse detrás de la piedra. Pero esa experiencia permanente nos hace a nosotros entender que la fe nunca se debe presuponer. Yo nunca tengo que levantarme diciendo gracias Señor porque soy creyente. Los judíos lo hacen y eso es peligro. En las famosas oraciones, en las 18 oraciones de los judíos, lo primero que agradecen es porque soy creyente y no incrédulo, porque soy judío y no pagano, porque soy hombre y no mujer. Ese ya lo quitaron, pero así eran esos eran los agradecimientos que tenían. Señor, te doy gracias porque soy creyente y no incrédulo, porque soy judío y no pagano, porque soy hombre y no soy mujer. Quitémosle lo último, pero a veces nosotros podemos tener esa misma soberbia de levantarnos y decirle gracias Señor porque soy creyente. No, ni usted ni yo somos creyentes. Dios nos sigue haciendo creyentes, porque la fe nunca la presuponemos. La fe es algo que tenemos que alimentar durante todo el día, y si no lo alimentamos, se apaga. Y de hecho es lo más fácil de apagarse. Es lo más fácil que tenemos de apagarse. Entonces, el elemento del peligro. La palabra de Dios. Entendamos primero que por palabra de Dios no estamos reduciendo la Biblia. No somos protestantes. La palabra de Dios es la escritura, dice Verbum Domini, número 17, ahí lo tienen ustedes inmediatamente, dice Verbum Domini, número 17. La palabra de Dios es la Biblia leída a la luz de la tradición bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Pero lo importante es esto, la palabra de Dios yo la leo para llegar a una persona, no para quedarme en la letra. La palabra de Dios se utiliza para conocer a una persona, no para conocer la letra. A mí me da tanto miedo cuando alguien me dice, hay cursos de Biblia. Si es una persona como ustedes, que ya tiene tiempo de andar caminando en los lados de fe, bendita sea la hora. Pero cuando una persona recién está comenzando en eso y anda buscando un curso de Biblia, corre el peligro de quedarse en la letra. Y no en la persona a la cual la letra hace referencia. Entonces nunca buscan a la persona, porque si yo busco la letra, busco entonces una ética, una doctrina. Si busco a la persona, busco una forma de vida. El encuentro con la persona me mueve a una forma de vida. Vengan y vean. La letra me mueve simplemente al cumplimiento de una normativa. Vean qué duro Jesús con eso. A ver, maestro, ¿qué hago para llegar a la vida eterna? Todo eso lo he hecho, dijo el muchachillo, todo matón. Todo eso lo he hecho. ¿Qué carga? Ha cumplido con todos los mandamientos, ha hecho todo, ha ido a todas las fiestas, carguísimo. Todos los has cumplido. Ahora sí, haz una experiencia. Cambia tu forma de vida. Vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Gracias. Todo sonaba muy bonito mientras el Evangelio es no hacer, para mí me encanta. El Evangelio se vuelve muy fácil cuando yo lo tengo en la categoría del no. Pero cuando me tiene que pasar a la categoría del sí, ahí es donde me molesta. Mientras yo sé que como cristiano no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo facilísimo. Pero decía el Papa Francisco en una de sus intervenciones, el miedo nuestro no es a lo que tenemos que dejar de hacer. Perdón, el miedo nuestro no es a lo que tenemos que hacer. El miedo nuestro es a lo que tenemos que renunciar. Lo que nos da miedo es la renuncia, no lo que tenemos que hacer. Y eso es sapientísimo. Sapientísimo. Porque si a mí me dicen, usted no tiene que hacer esto, perfecto. Yo no hago esto, porque en la categoría del no, para mí es muy fácil saber hasta dónde tengo que llegar. Pero cuando Jesús me dice, no es lo que, es decir, a lo que tengo que renunciar es donde me dificulta. Por eso la regla de oro universal, Jesús fue muy sabio.
la encontramos en muchas culturas. Decía, no hagan a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Bueno, Jesús lo dijo así. Eso lo dijo Jesús también. No, le digo la misma frase. Lo único que tuvo una sabiduría diversa. Todos habían estado acostumbrados, exacto. Cambió la dimensión negativa, que es muy fácil. No hagas a los demás los que no quieren que hagan contigo. Es una categoría que se renueva la indiferencia. ¿Por qué? Porque entonces si yo no me meto con el otro, yo estoy confiando en ningún problema. O sea, tanto yo no le haga mal al otro, estoy bien. Pero Jesús me está diciendo, no, haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. La categoría es positiva. O sea, no es evitar el mal, sino hacer el bien. Y ya ahí se me puso las cosas complicadas. Ahí sí me complicó la cosa. Mientras que era no, era fácil. Pero ahora que es positivo, me cambió la historia. La palabra de Dios entonces es lo que va a ayudarnos a nosotros a ese itinerario, a ese discipulado, a ese ir cada vez conociendo más al Señor e irlo respondiendo de mejor manera. Pero insisto, uso la palabra para conocer a la persona, no para conocer la palabra. Yo no leo la Escritura para conocer lo que la Escritura dice. Leo la Escritura para conocer a la persona de la cual la Escritura se inspiró. Es para conocer a Jesús, no para conocer la palabra. Que a veces es algo necesario conocer la palabra, y hay algunos que se dedican a estudiar esto, perfecto. Pero yo no leo la Escritura para conocer la palabra, la leo para conocer a la persona. No sé si me doy cuenta, vean lo que estoy diciendo, porque eso es verbum domini sintetizar. Es verbum domini sintetizar. La palabra es una persona, no es un texto. Yo leo la Escritura o tomo cualquier cosa para conocer a esa persona, no para quedarme en la letra. Y finalmente el aspecto de familia. Cuando hablamos de la familia como un eje transversal. ¿Cómo tiene que asumirse ese eje transversal? Se proponen 4 modos desde Aparecida. Lo tienen en el número 30, página 43. Sea proclamando el Evangelio de la familia según el proyecto de Dios. Qué difícil es esto. Yo no lo notaba en la cara de las personas el domingo. Como que la gente está deseando que uno diga algo que no sea lo que propone Dios. O sea, como que uno dijera, eso no era así, sí. Como que qué lindo que el Padre dijera que no hay ningún problema. La Hakuna Matata podemos hacerlo como queramos. Y cuando el Papa decía en la homilía inaugural, fidelidad, verdad y caridad, y lo dicen. O sea, claro que hay que entender las cuestiones con caridad, pero primero la fidelidad y la verdad. Y el proyecto de Dios es ese. Y es un proyecto inalterable, ¿por qué? Porque es previo al pecado. La familia, según el proyecto de Dios, es un proyecto previo al pecado. Recuerden que Dios hizo la familia antes de que existiera el pecado. O sea, el matrimonio no es fruto del pecado. Algunos a veces quieren hablar. El matrimonio no es fruto del pecado. El matrimonio es previo al pecado. Es voluntad de Dios previa al pecado. Bueno, promoviendo la cultura de la vida. Nosotros en la parroquia acabamos de terminar ahorita la jornada de la vida. Y gracias a Dios fue una ocasión hermosísima. Fueron casi 250 personas cada día participando de la jornada. Trabajando para que los derechos de la familia sean reconocidos y respetados. Podríamos decir, estamos ya desde acá hablando en términos del Papa. Fidelidad, verdad y lo último, caridad. ¿Por qué? Porque atendiendo de manera especial a las familias según su realidad particular. Eso es importante. La Iglesia tiene que atender a las familias en su realidad particular. O sea, el hecho de que no sea la familia según el proyecto de Dios no significa que no se le pueda atender. Pero la Iglesia no está con la autoridad ni no tiene la autorización de ningún modo de promover una familia que no sea aquella propuesta por Dios. Lo cual no le excluye su deber desde la caridad para atender las familias en sus situaciones particulares.
inclusive hasta aplaudiendo muchas veces los esfuerzos de muchas mamás solteras o de muchos padres solteros que han asumido la responsabilidad de la crianza de sus hijos solos y que han preferido la vida a cualquier otro tipo de camino más terrible. O sea, eso no tiene ningún temor la Iglesia, eso es resaltar la persona con caridad, pero no promover lo que no es de acuerdo al proyecto de Dios. Para finalizar, no cansarnos mucho, algo hacia lo cual pues es importante como digo, son mucho a desgranar, pero sí es importante, por lo menos ya a razón de ustedes como grupo activo dentro de la Iglesia, tener en cuenta. Vamos a la página 57. Donde habla de la diócesis sanitaria. Número 55 del texto. Dice: la eclesiología de comunión nos lleva a superar el paradigma de la pastoral de cajones para pasar a una pastoral orgánica de conjunto y cooperación. El criterio que seguimos para construir esta comunión es el de diócesis sanitaria. La diócesis presidida por el obispo es el primer ámbito de la comunión y la misión. Eso significa considerar a la diócesis como el sujeto primario de la evangelización y por tanto confirmar la dependencia pastoral de todas las realidades eclesiales en relación con el obispo. En otra palabra, hay términos que nosotros hemos acuñado dentro de la jerga eclesial que son totalmente erróneos. En la Iglesia no existen ni realidades supraparroquiales ni realidades supradiocesanas. Esto no existe. Cualquier realidad eclesial, para que pueda funcionar en un territorio, necesita la aprobación explícita del obispo del lugar. Ni siquiera ninguna realidad de derecho pontificio puede funcionar en una diócesis si no es con autorización del obispo del lugar. Lo que podemos decir nosotros, existen realidades transparroquiales, es decir, que pueden estar en la misma realidad presentes en diferentes parroquias, pero no supraparroquiales ni supradiocesanas. La figura siempre esencial de cualquier realidad eclesial es el obispo. Decía San Ignacio: con el obispo todo, sin el obispo nada. Por tanto, ustedes no existen ni porque haya en Costa Rica, por ejemplo, en la Arquidiócesis de San José no existe, en la Arquidiócesis de San José porque hayan estatutos internacionales o porque hayan montones internacionales. Nada de eso tendría sentido si no fuese porque el obispo ha permitido la existencia de cursillos en la diócesis. Eso tiene que quedarle claro siempre a todos, porque a veces algunos, bajo la excusa que es que nosotros somos supradiocesanos, no se puede inventar usted eso. O hay gente que va a los Estados Unidos y de repente se encontró un grupo por allá con una devoción particular de la Virgen de no sé qué, y ya vienen a la diócesis a comenzar a influir la imagen, ¿no? O sea, ningún laico tiene derecho a hacer eso si primero no le pide la autorización al obispo. Y si no le pide la autorización al obispo, está incurriendo en una falta grave. Porque las devociones populares no pueden ser de carácter privado, tienen que ser de carácter público, y para que sean públicas, lo único que puede hacerlas públicas es el obispo. El rostro, dice el número 56, el rostro local de la diócesis de la parroquia. O sea, donde se manifiesta la diócesis es en la parroquia. Y por tanto, esta es la comunidad sacramental referencial para todo creyente. Yo soy creyente porque tengo una comunidad parroquial de referencia. Los grupos o los movimientos, ninguna realidad está separada ni disociada de la realidad parroquial.
Y esa realidad parroquial, yo estoy llamado a vivirla en la condición que corresponda, pues es una realidad histórica. Yo le decía a una persona por ahí que obviamente nosotros estamos construyendo templos, hay muchas actividades en la parroquia, construir un templo no es tan sencillo. Entonces algunos dijeron, no, es que mejor me fui porque ahí pedí mucha plata. Un día me chopé a una de las esa persona, me topé, me venía caminando, los que me conocen, ya saben cómo soy yo, los que no me conocen, pues ahora puede ser que se asusten, pero venía la persona caminando y me dice con la gran gracia, me dice, ay, ya vi que ya comenzaron con la construcción, ya se va viendo eso, qué bonito. Le digo, sí, con mucho trabajo, mucha dedicación por parte de todos los parroquianos. ¿Qué dice que vos en tu parroquia no tenés esos problemas? Y sigo caminando. Sí. El diálogo y la comida, yo sé que no me dice nada. Pero, perdón, es que a veces nosotros queremos que nuestra parroquia sea la que nosotros queremos, y no la que realmente es. Y la realidad concreta, histórica donde yo vivo es esta. No hay ni el párroco, si se cayó el templo, entonces que me voy a cambiar de parroquia, porque ahora van a tener que reconstruir el templo. Es que como me gusta tanto el templo del Coronado, yo solo a Coronado asisto, perfecto. Y resulta que viene un terremoto, se cayó el templo del Coronado, hay que reconstruirlo, entonces me voy para Moravia, porque siempre me ha gustado más el de Moravia. Ahora como tengo que trabajar y sentir y llorar con la comunidad, entonces ahora sí no me gustó la comunidad, ¿no? Por eso es importante esta dimensión de la concreción en la parroquia, porque es lo único que nos hace verdaderamente miembros de un cuerpo con sus debilidades. Finalmente, en el número 58, quisiera que fuéramos al párrafo 4, dice así: lo que dijimos en relación con la vida consagrada, ya todos ustedes lo pueden leer, lo podemos aplicar también a los diversos carismas de estas realidades eclesiales. Cada carisma debe ser enriquecimiento para toda la comunidad. Bien apuntaba el Papa Francisco cuando decía: el carisma es mucho más que una cualidad personal, que una predisposición de la cual se puede estar dotado. El carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre a través de la acción del Espíritu Santo. Y es un don que se da a alguien no porque sea mejor que los demás o porque se lo haya merecido. Es un regalo que Dios le hace para que con la misma gratuidad y el mismo amor lo ponga al servicio de toda la comunidad para el bien de todos. Hablando de un modo un poco humano, se dice así: Dios da esta cualidad, este carisma a esta persona, pero no para sí, sino para que esté al servicio de toda la comunidad. Y agregar, nadie puede decir yo tengo este carisma. Es en el seno de la comunidad donde brotan y florecen los dones con los que Dios nos colma, con los cuales nos colma el Padre. Y es en el seno de la comunidad donde se aprende a reconocerlos como un signo de su amor por todos sus hijos. Y el Papa Benedicto XVI decía una frase muy bonita: la primera regla no extinguir los carismas, estar agradecidos aunque sean incómodos. La segunda regla es esta: la Iglesia es una. Si los movimientos son realmente dones del Espíritu Santo, se insertan y sirven a la Iglesia. Y agregaba, quienes viven un carisma particular han de sentirse fundamentalmente responsables de la comunión, de la fe común de la Iglesia, y deben someterse a la guía de los pastores. Estos son quienes han de asegurar la eclesialidad de los movimientos para la inserción y la plena valoración de las nuevas realidades eclesiales en la Iglesia. En la Iglesia es fundamental la comunión con los obispos, que ejercen su papel institucional gracias al don del Espíritu Santo que recibieron con el sacramento del orden. Finalmente, los movimientos son una cosa magnífica. Sabéis bien cuánto los aprecio y quiero como don del Espíritu Santo a la Iglesia. Sin embargo, se han de valorar según su apertura a la común realidad católica, a la vida de la única y común Iglesia de Cristo, que en su diversidad es en definitiva una sola. Con esto, pues el llamado es, gente, a que, viendo así un poquito la cuestión global, seamos capaces ya, como movimiento, de decirle al obispo dónde podemos nosotros ayudar. No es el obispo quien tiene que ubicarnos,
somos nosotros que tenemos que ubicarnos dentro del plan. Y eso es un trabajo importante a realizar entre todos. Esto es un poquito así más o menos, ya los cansé